aún con la complejidad implícita de la operación de un museo. Una cosa es eso y otra cosa es vender, hacer un negocio. Algunos contrataron estos servicios o arrendaron las instalaciones, resignados a recibir un modesto ingreso permanente. O sea, de repente tenés un local, la tienda no te funcionó, la alquilás. Tenías una cafetería, o un restaurante o lo que sea, tampoco. Tampoco te funcionó porque no sos ni experto en restaurantes, ni experto en cafeterías, y más bien quedaste, digamos, en números rojos. ¿Qué haces? Se la rentás a un instituto, se la rentás a un particular, al cual no le puedes andar exigiendo, mire, yo quiero que usted me haga comida especial del occidente del país. Mire, yo tengo que vender y las hamburguesas, bueno. Y que muchas veces todas estas cuestiones subarrendadas perjudican la imagen del museo. Si analizamos la situación, veremos que por un lado tenemos la falta de comprensión del personal sobre la complejidad que supone la obtención de fondos, acompañando de la falta de información profesional o de capacitación para llevar a cabo con éxito este proyecto. Bueno, seguimos con las fuentes de financiamiento porque competir por la atracción de público lo vamos a ver al final. Diversificando las fuentes de financiamiento. Bueno, hay una cosa que es fundamental, es entender, como antes habíamos hablado de la diferencia entre comunidad y público, acá hay otra cosa que hay que tenerla clara como el agua. Es en qué consiste el desarrollo y la generación de recursos. No es lo mismo. Esto lo presentó Peter Ducret, ¿no es cierto?, diciendo que el término desarrollo justamente es planificar a largo plazo, partes interconectadas de un mismo sistema permanente. La generación de recursos es eso, satisfacer las necesidades a corto plazo de la forma más rápida y menos dolorosa. Los museos obviamente son mucho más tienden a esto, a la generación de recursos que al desarrollo de recursos, que implica toda una propuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con qué recursos lo vas a hacer? Lo otro es, bueno, miren, conseguimos un patrocinador, podemos hacer una exposición, por ejemplo. En las últimas décadas los museos se han dedicado a la reestructuración. El museo anuncia o define un periodo de transición debido a la reducción de su presupuesto. El personal se preocupa por su seguridad laboral, los departamentos desarrollan estrategias para sobrevivir. Reestructuramos para lograr más con menos o para mantener la misma calidad con un personal reducido. Aún reconociendo que es un problema institucional común, la mayoría del personal de museos no lo considera su problema. Es una preocupación del director, de la junta directiva o de la gerencia. Los curadores, educadores, conservadores, diseñadores de exhibiciones, el personal técnico docente y el voluntario participan en los recortes presupuestarios, pero raramente en proyectos para la generación de recursos. Peor todavía, cuando una idea creativa se implementa y tiene éxito, los recursos tienden a ser absorbidos por las necesidades institucionales, sin ninguna reinversión o incentivo para generar otros proyectos creativos. Eso cuando no se va a la caja del Estado, ¿no? En el Museo Sostenible que nosotros proponemos, la preocupación por el desarrollo de recursos debe ser de todos, porque todos están involucrados, tanto el personal del área administrativa como los técnicos, personal voluntario y los integrantes de los proyectos productivos asociados a los museos. Como decimos siempre, en el Museo Sostenible hay que abrir más oportunidades, hay que contratar más gente, no reducir. La idea no es reducir, es expandirse. Veamos, establecimiento de alianzas estratégicas. Esto lo habíamos visto antes con una de las, en el DAFO, ¿no?
hay una cosa que nosotros perdemos. O sea, el museo no tiene idea de que es una institución que al ser encargada de la preservación tiene respeto de las otras instituciones, ante universidades, ante municipalidades, ante organizaciones, ONGs, y solicitar su colaboración nos toman en cuenta. No es que uno va y dice, mire, quiero hacer esto y no te abren la puerta. No, tenemos nosotros un peso que es respetado, al que nosotros no le hemos sacado provecho, ¿no? Obviamente, tenemos que ser serios, ¿no es cierto? Si uno va a proponer una alianza estratégica, tiene que ser sobre proyectos factibles, establecidos claramente la responsabilidad de los cronogramas y los recursos de las partes involucradas. O sea, tenemos que ser serios. Ahora, ¿con qué este establecimiento de alianzas estratégicas? Hay un socio que es fundamental y que es muy bueno y que en general los museos no utilizan, que son las instituciones de educación superior y los tecnológicos. Bueno, están obviamente las instituciones, los museos que dependen de estas instituciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es otra cosa, ya están pero todos, o sea, yo les digo, cualquier museo va a una universidad y ¿qué tiene? En general, mira, debemos tener presente que todas las universidades tienen, como se llame, horas estudiantes, prácticas profesionales, que los tienen que hacer fuera de la universidad, supongo. Más todos los procesos de graduación, tesis, tesinas, prácticas dirigidas, entre otros. Y ahí está el museo. Y ahí le dice, señor, yo necesito, si no tienen capacidad de investigación, por ejemplo, yo necesito realmente que me investiguen esto. Yo le ofrezco el museo para que después haga el proyecto y nosotros sobre eso montamos una exposición con toda la investigación que hizo. O sea, es tanto lo que le podemos sacar a las universidades y a las instituciones de educación superior que es realmente no querer hacerlo. Y como digo, no importa el tamaño del museo que seamos, tenemos prestigio porque nosotros estamos cuidando el patrimonio. Y eso merece respeto, eso merece ayuda, eso merece colaboración. Si no lo haces, el que queda mal es el otro, ¿viste? Porque vos sos una institución realmente loable. Bueno, otra cosa importante para establecer alianzas estratégicas son las organizaciones, déjeme ver, aparte de las universidades, están las organizaciones de las cuales los bienes culturales, los recursos patrimoniales dependen. Estas pueden ser municipalidades, no sé, hasta la Casa Cural. Este ha sido un sector hasta ahora poco explotado. Para establecer una relación con estas instancias, tenemos que saber en primer lugar cuáles son los bienes patrimoniales existentes, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Y establecer con estas personas o con estas instituciones encargadas, responsables de velar legalmente por estos bienes, actividades conjuntas. Es cuando el museo logra salir también de sus cuatro paredes y hacer actividades fuera de sus instituciones, ¿no es cierto? Esto, como les digo, es muy importante de tener en cuenta. Bueno, la otra cosa que es, por supuesto, fundamental es la diversificación de fuentes de financiamiento. Esto es un cuadro que se hizo al inicio de este libro. Este libro tiene ya bastantes añitos, pero, en general, siempre decimos, hay que diversificar. Es como el famoso refrán que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no es cierto? O sea, lo ideal es, como decimos, que hay un rubro muy importante, que puede ser el 30 y hasta el 50% de la instancia de la cual dependemos, que fundamentalmente gasta todo lo que tiene
paga todo lo que tiene que ver con operación. Como yo les decía antes, ellos no tienen problema en pagar los guardas, el personal administrativo, el técnico mínimo, y a veces conservación, áreas verdes, mantener el edificio, pero hasta ahí llega el apoyo. Todo lo demás lo tenemos que conseguir en una diversidad de cosas, patrocinios específicos, por ejemplo, pero para nosotros, yo esto lo considero muy clásico y como les decía antes, el patrocinio no es una política latinoamericana. Y los que tienen dinero para hacer patrocinios, como Slima en México, hacen su propio museo. Así es que no, ¿no? Hay muchos casos todavía. Yo creo que tiene que haber, lo fundamental es la generación de ofertas de servicios de la institución, ¿no es cierto?, hacia afuera. Y porque la gran posibilidad que tiene el museo es crear oferta y venta de servicios y productos. Cuando yo hablo de, por ejemplo, de servicios técnicos, como comentábamos a la mañana, vender servicios de restauración, de conservación preventiva para instituciones que tienen sus obras, pero no tienen cómo hacerlo, tienen que ir a conservadores privados que les cobran muchísimo más de lo que podría cobrar un museo. Y todo ese dinero es el problema, que cuando llega se tiene que reinvertir en el mismo proyecto. No, agarran, y se lo dan para cubrir, necesitan un asistente, necesitan un viaje, entonces van desfinanciando el proyecto que se genera. Bueno, venta de productos y servicios. Pasado mañana, cuando hablemos ya de todos los proyectos productivos con la comunidad como socia, vamos a ver cómo se generan los proyectos productivos. Pero para que me entiendan, les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo fui la responsable de crear en la Universidad Nacional en Costa Rica el Museo de Cultura Popular. Este es un proyecto, ya cumplió 20 años. Es un proyecto, no es un proyecto, pertenece a una universidad, pero no es un proyecto universitario. Es un proyecto de extensión hacia la comunidad. Este proyecto, bueno, trabaja sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación del conocimiento y los saberes populares, en todas las áreas. Todas las áreas. Y bueno, como nos pasó con todo, logré crear el Museo de la Universidad, pero me dijo hasta acá llego, ¿no es cierto? Restauró una casa que conseguimos de finca cafetalera construida en Bajaré, que fue un trabajo muy grande de restauración. Y bueno, nombró a 3 personas, dio una secretaria, puso los guardas, que son los mismos guardas de la universidad. Bueno, y ahora arreglátela, que Dios te ayude. Tengo una buena relación con Dios, debe ser, porque... Bueno, no, porque en 20 años aprendimos muchísimo. Este libro es resultado de todo eso que hemos aprendido. Nos equivocamos muchísimas veces, pero seguimos adelante. Seguimos adelante, generamos realmente toda una metodología de trabajo. Les cuento un caso. Este museo, muy sencillo, tenía su exposición permanente, que era esta casona de Bajaré, que todo lo demás, con toda su ambientación. Bueno, llegaban los grupos de escuela y no había mucho más que hacer, ¿viste? Dabas una vuelta por la casa y decidimos empezar a trabajar con los proyectos productivos que vamos a ver pasado mañana. Y creamos un proyecto productivo que era el grupo de reactivación de la cocina tradicional. Entonces, ¿qué sucedió con ese proyecto? Fue el primer proyecto que hicimos. Ahora este proyecto tiene como 3 variantes. Ya la gente, la mujer, organizado con mujeres de escasos recursos de la comunidad, pero con amplios conocimientos de la cocina tradicional. Es una cocina fundamentalmente de huerta, la cocina costarricense, ¿no es cierto? Bueno, ya
como les digo, todo el proceso de cómo se genera el proyecto lo vamos a ver el viernes. Pero lo que sí les puedo decir, que la existencia de ese proyecto con las personas de la comunidad le permitió al museo despegar. O sea, le permitió al museo, en primer lugar, tener un restaurante del cual se generaban ingresos. No las personas, porque el museo no podía pagar, por suerte, no podía pagar una cocinera. No, no. Esta gente organiza su proyecto productivo, ellos invierten en el trabajo, ganan todo lo que hacen, y el museo recibe un porcentaje que es el 20%, el cual reinvertimos en el proyecto para que siga adelante. Este nos permitió, cuando hacíamos las, ¿cómo se llama? Cuando venían las escuelas y hacíamos la oferta, hacemos todavía talleres de cómo hacer tortillas, de cómo hacer productos de maíz y de trigo, cómo hacer prestiños, o sea, cómo hacer diferentes cosas que los niños no saben todavía cómo. Encantada, las maestras, encantados los niños. Eso nos permitió una diversificación de talleres, talleres productivos. Nos permitió tener abierto el domingo, que es el día donde llega la familia y ahí comen. Nos permitió generar investigaciones sobre alimentos tradicionales y alimentos que se dejaron de consumir y hacer toda una propuesta de cómo recuperar cocinas tradicionales en base a flores, frutos, semillas, raíces, tallos, como el picadillo de tallo de papaya. Entonces, como les digo, esa pequeña cosa que uno puede decir, es un grupo de cocineras, le permitió al museo una diversificación tan impresionante que de otra manera jamás lo podríamos haber logrado. Por eso, cuando hablamos de toda esta diversificación, hay que tener en cuenta eso, hay que tener, si queremos desarrollar recursos, tenemos que crear las condiciones. Y estas condiciones para un museo tienen que ser permanentes, o casi permanentes, porque si no, es un volver a empezar permanentemente, ¿no? O sea, bueno, obviamente también hay otra cantidad de cosas que es un poco común a todos los museos, ¿no? Yo decía hoy a la mañana que no creo en la cuestión de las entradas, el cobro de entrada en los museos, primero porque es un monto insignificante comparado con todo lo que se necesita, es mucho más amable si vos tenés la entrada abierta al público. Lo que hay que cobrar son las cosas de adentro, hay que tener oferta adentro, no todo, por supuesto, pero todos tienen acceso a la exposición o exposiciones, al recorrido por el entorno, por los jardines, todos tienen, pero si querés participar de un taller, o de varios talleres, o si querés comprar reproducciones, o si querés montones de cosas, evidentemente, bueno, ahí lo podés hacer y tenés que pagar por eso. Una de las ventajas también que me olvidé, que es quizá la más importante a nivel de generación, de crear recursos, es que con este grupo de cocineras logramos también hacer lo que se llaman los eventos especiales. En primer lugar, hay todo un menú para la universidad, para la gente de la universidad que va a comer allá. Y después tenemos la posibilidad de hacer casamientos, de hacer fiestas, de cumpleaños, de hacer, bueno, montones, bueno, todas las festividades familiares se hacen ahí, con todo un entorno maravilloso que no tenés en otro lugar, y bueno, y pagando y se cobra bastante, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué posibilita? Darle al proyecto productivo una fuente de ingresos importante y nosotros quedarnos con otra que también es muy importante. Entonces, eso es lo fundamental, como les digo, no solamente la de crear proyectos, sino diversificar la oferta. Nuestro objetivo tiene que ser diversificar la oferta. Fíjense, una cosa bien importante, hablando de diversificar oferta. Pero esperen, antes de eso, tenemos, déjenme ver,
compitiendo por la atracción de público, que esto lo puse para el final. Hay una cosa que yo creo que tenemos que ser conscientes, y aunque es dolorosa, es esta. O sea, tenemos un compromiso. Nuestro compromiso no es hacernos ricos, no somos sociedades con fines de lucro. Nuestro compromiso es que tenemos un discurso que queremos hacer llegar a la mayor cantidad de público posible, de la mejor manera posible, de la forma más entretenida posible. O sea, necesitamos que al público le interese lo que nosotros hacemos. Los estudios de público nos arrojan sus implacables resultados. El potencial público visitante prefiere otras opciones y ofertas de recreación y uso de su tiempo libre. Es evidente que esto incide negativamente en nuestro problema crónico de la baja asistencia de público, que de alguna manera pone en tela de juicio nuestra misma existencia institucional. En la búsqueda de nuevas oportunidades para la economía de mercado, Joseph Pine supo visionar aquello que no eran productos ni servicios. Como él mismo dice, los productos son intangibles, los servicios son intangibles y las experiencias memorables. Y precisamente esta característica lo convirtió en un nuevo paradigma económico. Su libro salió al mercado en 1999 y en el 2000 más o menos llegó acá a América Latina, ¿no? Y ha tenido una gran repercusión en diferentes ámbitos. Dice que en una economía de experiencia emergente, los museos son confrontados de repente con una rápida y creciente competencia con otras instituciones que ofrecen experiencias. Nosotros somos, como diría tradicionalmente, oferentes de servicios. Y los museos encuentran difícil competir con las instituciones especializadas en ofrecer experiencias, como los parques temáticos, Disneylandia, ¿no es cierto? Pero también los centros comerciales que lo hacen. La preocupación más grande es que parques temáticos, por supuesto, ofrecen productos y servicios similares a los de los museos, pero sin ningún nivel de autenticidad y sin una seria investigación. O sea, pseudo reconstrucciones de un pasado romántico o de culturas extranjeras exóticas. Sin gente real y sin intento de entender o interpretar. Nos quejamos porque la empresa privada ha desarrollado esta idea mal, pero los museos latinoamericanos no hemos encontrado la determinación y el coraje para ver si se puede hacer bien, dentro de un marco de políticas de investigación y de autenticidad. Por eso decimos que trabajar a partir de nuestra propuesta permitirá al museo ampliar las bases para una oferta diversificada, que se destaca justamente por lo que los otros no tienen, por nuestra singularidad y autenticidad. Tengamos en cuenta que actualmente las tendencias y expectativas de los visitantes están modificándose, y mucho. El visitante actual quiere vivir una experiencia, varias experiencias, y que éstas sean diferentes. Para acompañar esas nuevas potencialidades y tendencias que están surgiendo, los destinos del turismo están cada vez más ligados y comprometidos con el medio ambiente y la cultura local. Y a ese respecto, el Museo y la Comunidad se encuentra hoy en una de sus posibilidades verdaderamente de poder ofrecer algo. Hace una semana antes de venir, estaba viendo el resultado de la encuesta de Chile sobre consumo cultural. Es muy interesante. Muy interesante porque los chilenos, que es gente bastante rigurosa, dicen, a ver, el público ha ido cambiando tanto que no quiere, no le gusta, ya no le parece como que tenga glamour el hecho de ir a una exposición, a una sola cosa, digamos, o a una obra de teatro, o a un concierto. Lo que se usa ahora son multiplataformas, o sea, es hacer varios eventos a la vez, donde la persona puede quizá ver una exposición, quizá salir y comer, tener ahí para comer, comprar artesanía, escuchar a un cantante o
a una presentación cultural, esto ha cambiado totalmente la forma en que se están presentando estas cosas. Es de alguna manera, y claro, como por supuesto, el museo es un lugar elitista, le guste o no, nunca se quiso comparar con las fiestas populares, las fiestas tradicionales, donde justamente se hacía esto. Todas las fiestas de la tradición, todo eso, ¿qué es? Es una cantidad de actividades, una cantidad de eventos, como es hasta reventar, y todo el mundo va al grupo y hace diferentes cosas. Entonces, esto está llegando ahora porque evidentemente ya también la diferencia de clase se ha ido unificando un poco más y también polarizando. Pero en el medio hay mucho, es lo que quiero decir. O sea, y ese medio está acostumbrado a este tipo de actividades múltiples. ¿Qué va a hacer el museo ante esto? Es una linda pregunta, porque verdaderamente es la demanda de la gente. Entonces, bueno, creo que el museo tiene mucho que replantearse en este sentido, ¿no? Lo podría hacer. Y cuando hablamos, como decía antes, de experiencias, el museo puede. O sea, de repente uno dice, ¿y por qué? Digo yo, vos podés tener, por ejemplo, un planteo nuevo. Vos podés tener una exposición permanente, muy bien hecha, donde van los grupos de colegios, así, repetidamente, algunos turistas, pero en vez de tener y cambiar exposiciones, haces 2 festivales al mes. Con nuevas exposiciones, con grupos de música, con comida, con artesanía o con lo que sea la temática del museo. Quizá esa puede ser una solución, dedicar todos esos fondos verdaderamente a una, no te digo mega tampoco, evento, pero lo suficiente para atraer una buena cantidad de público y que se consuma. O sea, tenemos que empezar a pensar otras formas. Bueno, acá yo les había puesto con esto creo que consideramos que un museo sostenible debe competir con otras propuestas de comunicación y entretenimiento, no solo por generar ingresos, que bien sabemos cuánto necesitamos, ¿no?, sino fundamentalmente para cumplir con nuestro compromiso de hacer llegar nuestro mensaje a una mayor audiencia. Y yo creo que esto es todo. Estamos todos muy cansados, pero bueno, este es un breve vistazo de todo lo que deberíamos hacer. Dejar de quejarnos y ponernos creativos y, bueno, y no tener miedo de competir. Muchas gracias.